A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Mientras el Ecuador afrontaba momentos difíciles con un gobierno, lo digamos claramente, dictatorial, populista, trabiliario, prepotente y por sobre todas las cosas amoral, un grupo de periodistas de investigación nunca dejaron de lado una tarea para darle al país resultados concretos de su abnegado trabajo. Entre este grupo de periodistas que el país reconoce su tarea y respeta, está en primer lugar el periodista Fernando Villavicencio, a quien tengo el gusto de tenerlo en el programa Poder Ciudadano en esta noche. Fernando, bienvenido. ¿Cómo recibiste junto con Cristian Zurita la decisión de una sala de casación de la Corte Nacional de Justicia cuando confirmaba la sentencia condenatoria en contra de Correa, Glass y los principales capitostes de ese gobierno corrupto? Un saludo, Patricio, un saludo a la audiencia. Como ciudadano, como periodista, como parte de un equipo pequeñito de periodistas, te voy a contar y les voy a contar cuál fue el sentimiento y cuál sigue siendo el sentimiento luego de escuchar el fallo final de casación. Es una mezcla, sin duda, es una mixtura de dolor y satisfacción. Dolor porque a ningún ciudadano le va a gustar saber que su país estuvo gobernado más de una década por una estructura criminal. Y cuando utilizo estos términos, estoy reeditando los términos de la fiscal general del Estado. Se trató de una estructura mafiosa porque utilizó códigos que generalmente se utilizan en la mafia, porque se aprovechó el templo de la democracia, del poder, como es el Palacio de Gobierno, aquella casa que los ciudadanos han encomendado al primer ciudadano para que dirija los destinos de todos. Pero de esa casa, del templo del poder, es donde se dirigió una estructura de sobornos, un mecanismo brutal de pillaje que pedía recursos a las compañías contratistas del Estado, y una parte iba a sus bolsillos y la otra a financiar las campañas electorales, es decir, a manchar el sistema político electoral de este país. Este es el dolor. La satisfacción que nos queda, el dulce que nos queda, es profesional, de haber batallado contra corriente, porque nosotros no venimos de trabajar en un gran medio. Bueno, de alguna manera hemos trabajado en importantes medios, Cristian y quien habla, pero lo hacemos desde esta fuga a los medios digitales. Nuestra batalla se ha dado en un medio marginal como es periodismo de investigación, en una batalla contra corriente. Decía un colega periodista el otro día en su cuenta de Twitter que un poco hay una sentencia mágica, ¿no? Porque esta sentencia, este proceso de investigación nace de la pluma de dos periodistas perseguidos por el sentenciado. Es decir, las víctimas sí podemos describir el destino de sus verdugos. Entonces yo les quiero contar de entrada esta mezcla de dolor y satisfacción que hemos sentido quienes escribimos, investigamos y publicamos
no una, 14 entregas de lo que se puede llamar arroz verde, hoy sobornos. Así es, Fernando. Por favor, confírmanos cuál es ese equipo pequeño que hizo parte del grupo de investigación que aportó con su tarea, trabajo y firmeza y patriotismo en favor de develar semejante cantidad de casos de corrupción. Somos 3. La colega, una muy joven colega periodista, Cristina Solórzano, apenas tiene 30 años, fue alumna de Cristian Zurita en la Universidad Técnica Equinoccial, donde obtuvo su título. Cristian Zurita, que es un colega de largo caminar, trabajó en Teleamazonas, en la unidad de investigación de Teleamazonas, del Universo, de Expreso, estuvo procesado por el caso del Gran Hermano cuando escribió el libro con Juan Carlos Calderón, otro gran colega. ¿Y quién habla? Los 3 somos los audaces, apasionados que nos metimos en esta aventura, una aventura muy bonita. Fernando, Arroz Verde tiene la importancia de descubrir un mecanismo. Arroz Verde, en definitiva, lo que hace es develar este grado de putrefacción al más alto nivel del Palacio Nacional. ¿Cómo ves tú la importancia del caso Arroz Verde, luego rebautizado por Sobornos 2012-2016? Claro, se llama Arroz Verde porque uno de los archivos nodrizas, madres, que encontramos, dirigido de Laura Terán a Pamela Martínez, este archivo se llama Arroz Verde 502. Utilizaban justamente estas claves delictivas que utilizan los grupos mafiosos. Y también utilizaban una serie de alias, ¿no? L1, SP, Correa tenía como 5 alias. SP, que significaba señor presidente, AC, RC, Rafael Correa, RCD, es decir, utilizaban todos los códigos de la mafia. Estos códigos ya fueron utilizados y descubiertos en la investigación Lavallato. Odebrecht es una empresa experta en el manejo de estas fórmulas mafiosas. Se llama Arroz Verde por eso, porque es una receta de arroz verde en la que ellos intentaban ocultar esta trama. Para nosotros, Arroz Verde no es más que el mecanismo, y este no es más, no es nada, es mucho. Pero no es el gran caso de corrupción, digamos así, del gran lleve. Hay casos infinitamente mayores por volumen de lo que se han llevado, como Petrochina, Refinería de Esmeraldas. Vamos a entrar a revisar eso, Fernando, pero naturalmente nada de esto habría sido factible si es que no se abría la puerta del tema de Arroz Verde. No habríamos podido arribar a otro grado de investigación. En términos breves, Fernando, coméntanos cuántos juicios tuviste tú que afrontar. Tuviste que estar además alojado, para llamarlo de una manera especial, en la comunidad de Sarayaku durante un tiempo. Luego saliste y estuviste en la ciudad de Lima. En definitiva, Fernando Villavicencio sufrió las consecuencias de un gobierno atrabiliario prepotente que manejaba en una sola mano justicia y fiscalía y que quería acabarte. Danos, por favor, una reseña de lo que significó para ti y para tu familia esa persecución que no terminaba y que solamente se acabó cuando concluyó este atroz gobierno. Sin duda debo ser el periodista con más juicios de la historia de este país. Yo he contado 9 juicios, formulados casi todos por Rafael Correa, altos funcionarios del gobierno correísta y por empresarios, incluso aliados del correísmo. Todos estos juicios, juicios penales y civiles, son por supuestas calumnias, injurias y por haber escrito ya sea un libro, un reportaje o una investigación o un tuit. Pero no tengo un solo juicio porque me haya robado un centavo del Estado ni nada, ni siquiera por haberme pasado un semáforo en rojo. Todos los juicios son por opinión, por pensar distinto. Primero eso. Segundo, el 2013 empezó mi gran calvario
cuando allanaron mi casa en la Navidad de ese año. Habíamos recién abierto unos juguetes de mis hijos pequeñitos. Mi hijo pequeño tenía el 2013 1 año y 6 meses y mi otro hijo tenía 6 años, y nos dormíamos, y llegó un pelotón de 20 policías del Grupo de Intervención y Rescate con ametralladoras, fusiles, encapuchados. Era increíble, y luego nos enteramos, todo el barrio estaba cercado, más de 80 vehículos de la Secretaría de Inteligencia, DGI, es decir, era una locura. O sea, Pablo Escobar era una ameba a mi lado, y en un barrio popular. Correa siempre me decía que yo soy agente de la CIA, pero este agente de la CIA vivía en Carapungo, ya, para que vean. Bueno, y claro, ahí empezó mi vía crucis, porque esa noche ellos vinieron a llevarse mi información. Correa y Mera habían ordenado el allanamiento con el aval del fiscal Galo Chiriboga, y lo que querían es llevarse la información. Ellos me acusaban de haber hackeado las cuentas de la presidencia, y se llevaron mi computadora, una de mis computadoras, con más de cerca de 9.000 documentos de corrupción y varios miles de documentos. Ese día yo me sentí un hombre muerto, literalmente. Ese día yo le dije a mi esposa: estoy muerto, porque ellos saben la información que yo tengo de ellos. Yo por eso salí 2 semanas después a Estados Unidos a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y permanecí hasta el 23 de marzo del año 2014 en Washington, y regresé con medidas cautelares de la CIDH. Que no fueron acatadas, que fueron burladas, y curiosamente ahora ellos dicen que van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que se burlaban. Así fue. ¿Y qué ocurrió? Yo regreso con cautelares de Washington y con orden de captura. O sea, yo tenía orden de captura. Lo que no hace Correa. Yo regresé por la frontera, entré por la frontera de Colombia con orden de prisión y con cautelares, y pensé que Correa iba a respetar esas cautelares. Cuando se enteró que yo había entrado al Ecuador por un titular del diario El País de España, de una colega que lo publicó, Correa ordenó a las Fuerzas Armadas, a la policía y a la Corte de Justicia a desacatar las medidas cautelares y a capturarme, y a capturar también a Clever Jiménez y a Carlos Figueroa. Y no me tocó más que abrazar a mi hijo. Estuve apenas unas horas en Quito, abracé a mi hijo que no le había visto 3 meses, y tomamos camino a Pastaza, a Puyo, y de ahí 8 o 9 horas en canoa por el río Bobonaza hasta llegar al pueblo de Sarayaku, quienes nos dieron protección. Y fue terrible, porque cuando Correa se enteró un mes después de que estábamos en Sarayaku, teníamos helicópteros de la policía armados sobrevolando y persiguiéndonos en la selva, y luego aterrizaron en una pista de tierra de Sarayaku los helicópteros, y la comunidad con lanzas y flechas los expulsó a flechazo limpio a la policía, al ministro Serrano y a todos los que querían apresarnos. Esta es una historia de Netflix, de telenovela. Yo creo que algún momento a Fernando Villavicencio le van a hacer precisamente alguna propuesta para hacer de esto un libro e incluso una serie, porque es algo que realmente es difícil entender cómo se puede acosar no solamente a un periodista, a un ecuatoriano, sino a toda una familia, dejarle en la absoluta indefensión solamente por el pecado de develar actos de corrupción. Por temas de tiempo, Fernando, te pido de favor especial que avancemos hacia un aspecto que me parece medular. Tú hablas que el asunto referido a Arroz Verde es un mecanismo, es una puerta de entrada, pero que hay aspectos que hacen relación a materias mucho más graves en aspectos de corrupción. Y tú siempre te refieres al manejo del petróleo. Y ahí anotas lo que significa este tipo de préstamos que se dan sobre la base de preentregas de petróleo con Petrochina, con Petrotailandia, y además con elementos vinculados a sectores de corrupción que al parecer podrían incluso seguir en este estado de manejo. Fernando, por favor, en resumen, háblanos de esto que tú llamas la parte más grave, la parte gorda
de la corrupción que todavía no ha sido tocada. En 2008 publicamos un libro premonitorio con Cristian Zurita, siempre hemos estado unidos, se llama El discreto encanto de la revolución ciudadana, pero nadie nos paraba bola, decía, están locos. Y cuando leas el libro que está en el 2008, advertimos claramente todo lo que luego vino después con el correísmo. Y ahí ya advierto yo sobre estos contratos con China. Entonces, ¿cuál era el formato de Correa? Correa dice, los chinos tienen mucha plata, son una gran potencia mundial. Nosotros tenemos recursos naturales, tenemos el petróleo, minería. Entonces, ellos nos prestan dinero y nosotros les damos petróleo. Muy bonito. Pero se entendía que nos daban préstamos con unos intereses bajos, ¿no? Entre hermanos, no. Pero nos dieron intereses créditos con intereses churqueros del 7 y el 8%. O sea, $1.000 millones, $2.000 millones, en total, $20.000 millones. 20.000. De líneas de crédito entre el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. $20.000 millones con intereses del 7 y el 8%. Pero estas deudas son pagadas con petróleo, algo que nunca habíamos visto, que siempre se había cuestionado, pero no le entregamos con petróleo a precio de mercado. El precio del petróleo se fija cada mes, pero aquí les entregan el precio del mes de octubre, por ejemplo, con el precio del mes de septiembre. Es decir, ellos ya saben cuál es el precio, por eso siempre se ponen más bajo. $3 y $4 menos por cada barril. Es decir, nosotros les pagamos a los chinos la deuda con un petróleo a precio inferior al del mercado. ¿Qué hacen los chinos? Conformaron una red de empresas privadas que son las que revenden nuestro petróleo. Si les hacía falta petróleo a los chinos, ¿por qué carajo no se llevaron el petróleo a China? No, ellos cargan el petróleo embalado y lo revenden en Perú, en Chile, en Panamá y en los Estados Unidos y se ganan $4 por cada barril este grupo de intermediarios asociados a los chinos. ¿Y quién protege a estos intermediarios? El gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Estimado Patricio, personas, ciudadanos que me ven y que me escuchen, el país pierde $1 millón diarios. Si usted multiplica $3 y $4 por cada barril que nos roban, por 250.000 barriles como mínimo que les entregamos por día a los chinos, estamos hablando de $1 millón. Y esto le duele la vida a un ser humano que sabe, como nosotros, cuando uno sale a la calle y encuentra jóvenes vendiendo agua, jugos, pidiendo caridad, padres que no tienen con qué carajo matricular a sus hijos, y se roban $1 millón diarios. Esto duele. ¿Y quién está metido? ¿Quién está metido en estas redes de corrupción? Porque ha de entenderse, Fernando, que actualmente tenemos a un respetable ciudadano que está encargado del Ministerio de Energía, que tiene además conocimiento sobre la materia, que fue secretario de la OPEP y que está además asesorado por otra persona que tiene mucho conocimiento en materia energética, como es Fernando Santos. ¿Cómo es que esto sigue? Yo quiero pensar que no estás bien informado. No, yo me he llevado una enorme desilusión. Son personas a las que yo respeto muchísimo. Te refieres al ministro Ortiz y a Fernando Santos. Yo los respeto mucho. Es más, hemos compartido estos comentarios y criterios en contra de los créditos chinos, pero me duele que no hayan hecho nada. No solo que no hayan hecho, hoy están negociando 2 contratos, 2 líneas de crédito por $2.400 millones pagadas con petróleo. Con el mismo sistema, con el mismo sistema que antes criticaban. Con el mismo mecanismo y con los mismos mafiosos. ¿Cuáles son los mafiosos? ¿Cuáles son los mafiosos? Y el gobierno de Correa están controlados por esta mafia petrolera. Mira lo que acaba de publicar Diario El Universo con información del FinCEN de Estados Unidos. No, eso no son papelitos. Que este intermediario que se llama Enrique Cadena Marín, que controló el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno, recibió 12.2 millones, un poquitito, de la empresa Corpetroleum en su cuenta personal. Eso yo ya lo denuncié el año 2016 en mi portal Focus. Es decir, estamos ante una trama mafiosa. Aquí no es un problema de izquierda y de derecha. Es un Estado que ha sido tomado por mafias. Por eso es que la única posibilidad de cambiar este país es sacar a las mafias del poder. Sin duda. Y yo creo que el país en este momento cuenta con una aliada de enorme fuerza moral y es la fiscal general del Estado.
Yo creo que Diana Salazar tiene una gigante tarea todavía por perseguir, por cumplir, por dar resultados al país. ¿Qué criterio tienes tú de la fiscal general del Estado? Mira, el encuentro con ella fue un encuentro casual y fue un encuentro de valentías y de honestidades. O sea, un reportaje, una investigación periodística se encontró en el camino con una fiscal valiente, con una fiscal que viene de abajo, porque ella es la antípoda de los fiscales anteriores. Ella es mujer, ella es negra, ella es humilde, es decir, no representa los grandes poderes tradicionales, y es ella la que luego de una década de silencio asume la investigación de Arroz Verde y entra y lidera el mayor proceso tal vez de la historia de este país. O sea, sin la investigación, no es que nos echemos flores, sin la investigación periodística y sin la actitud de la fiscal valiente, y también algunos jueces como la doctora Camacho y todos los jueces, porque esos jueces vienen del mismo correísmo, son del nido de Yalc, no pueden argumentar que son jueces puestos por la oposición, ¿no? Entonces yo creo que hubo un abrazo, un encuentro entre el periodismo de investigación y esta justicia que intenta zafarse, que intenta sacudirse y que intenta despertar. El país entonces tiene esperanza, el país tiene la posibilidad de avanzar sin duda, pero no quiero cerrar el capítulo más complejo que tú ves de corrupción sin que establezcas nombres. Creo que falta ahí un Nielsen Arias y otros más. ¿Nos puedes decir en breves líneas cómo funciona esa mafia? Bueno, hay un nombre que aparece en la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en este último reporte que hace el ISIC y Diario El Universo, y ahí aparece el alias El Gordo. El Gordo es Nielsen Arias. ¿Ya? Nielsen Arias es el ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, una persona poderosa cercana a Jorge Glass, estuvo casi una década manejando la unidad más importante del país. Por esta unidad de comercio internacional de Petroecuador han pasado en 8 años aproximadamente 100.000 millones de dólares en contratos de petróleo y derivados. Eso impresionante. Impresionante. Ahora bien, hablemos de algo que también le importa al país. Hay una serie de elementos que dicen que cómo es posible que Fernando Villavicencio deje el traje de periodista de investigación para pasar a la política. Y yo creo que el ciudadano Fernando Villavicencio hace bien. Creo que ahí puede complementar su tarea, ya que la Asamblea Nacional tiene que cumplir, pero bien, 2 actividades específicas. La una, la de la legislación, una legislación moderna para el cambio, y la segunda, la de la fiscalización. Si Villavicencio, junto con 2 periodistas más, sin poder, hizo lo que logró, ¿cómo no vamos a apoyar la posibilidad de esta migración hacia una curul parlamentaria donde con la factibilidad que la ley y las herramientas que le franquea la Constitución, creo yo que Fernando Villavicencio puede hacer una gran tarea en beneficio de barrer este tipo de lacras que todavía existen en el Ecuador? ¿Qué es lo que se propone el candidato Fernando Villavicencio y luego el asambleísta Villavicencio? Bueno, mira, esta decisión no ha sido fácil. Mi familia me ha dicho, no, ¿qué vas a hacer? Te vas a manchar. La política está podrida, es sucia. El propio Cristian Zurita me ha dicho, carajo, ¿qué vas a hacer? Hagamos una escuela de periodismo, de investigación. Y yo le dije, ¿y por quién vas a votar? Y se quedó pensando. Y en realidad, cuando uno mira la papeleta... Estamos llenos de delincuentes, de pungas, de escaperos, de gente que incluso trataba de buscar impunidad a través de una papeleta, es verdad. El 90%, con todo respeto, el 90% de nosotros que hemos investigado, de candidatos, son eso. Delincuentes de cuello blanco, sacapintas, estruchantes, secuestradores. Mira, en la lista de los correístas está el capo de la inteligencia, el que persiguió y secuestró a Fernando Balda. Y también el secuestrado. Por favor. Y en la otra lista está Fernando Balda. O sea, por Dios, en esa asamblea se van a matar a tiros. Y el otro. Entonces, ese nivel de dolor y de impotencia que entiendo sienten los ecuatorianos cuando están cansados de haber votado por payasitos, futbolistas, traficantes, delincuentes,
Yo les he dicho, vean, me voy y convoco a la gente buena. El momento en que la gente buena ingrese a hacer política, ese momento es como poner ajo a un vampiro. Si los buenos siguen fuera de la política, entonces los malos, los delincuentes nos darán gobernando. Yo creo que es hora de que la gente buena haga buena política. Y vean, si yo fui capaz de hacerlo sin poder, contracorriente, desde una esquinita del mundo, investigar 160 casos, los mayores expedientes periodísticos de este país, créanme que lo voy a hacer un poquito mejor, con un poquito de poder, créanme. Sin duda, ¿quiénes forman parte de la lista que encabeza a nivel nacional Fernando Villavicencio y qué número es la lista? Sí, me ha invitado César Montúfar, con quien caminamos. Mira, es muy importante. Si César Montúfar no hubiese sido el acusador particular de Jorge Glass sería el presidente de la República, porque el proyecto de Correa era poner a Moreno y luego sacar a Moreno y que suba Glass. Comparto el mismo criterio, es verdad. Que fue el acusador en el caso Odebrecht, es que Glass no es presidente, está preso. Y segundo, gracias a Arroz Verde, que es nuestra investigación, Correa no está en la lista. Si no, el correísmo siguiera gobernando este país. Entonces César me invitó a recorrer este camino político, electoral. Yo encabezo la lista nacional de asambleístas de concertación, que ahora está aliada al Partido Socialista. Yo no milito en ninguno de los dos partidos, provengo del periodismo, de un colectivo ciudadano que me ha pedido. Y tras de mí está una gran guayaquileña, jovencita, 30 años, que es Andrea González, ambientalista, se faja todos los días defendiendo los derechos de la naturaleza. Muchísima gente le conoce en Guayaquil. Tercero está un ingeniero en sistemas, un economista que es Francisco Jácome. Cuarta está una compañera una compañera negra que viene a defender los derechos de la población negra, de la población afro de este país. Quinto está mi colega de infortunio y de valentía, Carlos Figueroa, médico que se ha fajado. Es decir, es una lista bonita, de gente nueva, de gente que ha peleado. ¿Qué más? Y podemos seguir, los 15 son gente chévere. Gracias a Fernando Villavicencio, gracias por su lucha, por su persistencia, por su valentía. Ahora el país espera mucho más de este periodista y de este ciudadano en la Asamblea Nacional. Gracias a Fernando Villavicencio y a ustedes por la sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30 en la señal de Telesucesos. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.